Eh, y bueno, vamos a comenzar porque el tiempo es oro, ¿no? Tenemos diseñado 1 hora por reloj, 60 minutos extraordinarios para que hagamos una conversación, porque liderar es conversar. Y esta noche vamos a conversar de otro de nuestros temas de interés general en nuestras charlas habituales de cuarentena, que las hemos diseñado y creado en medio de esta pandemia y cuyo propósito esencial es ser un espacio de acompañamiento, un espacio de apoyo, un espacio de contribución a la comunidad en momentos en que la humanidad se debate y los seres humanos hemos sido puestos a prueba. Creo que es momento de estar más unidos que nunca, más en comunidad, y me encanta estos espacios porque de alguna manera esto también es nuevo para mí, estar en estos espacios con personas de distintos lugares. Yo me dedico, entre varias actividades, a la docencia universitaria y hago actividades presenciales, pero lo virtual es algo muy interesante a lo que nos estamos familiarizando en medio de toda esta cuarentena. Así que bienvenidos. Bueno, Eugenia desde Ibagué, un saludo para Alexander, su esposo. Ronald, un abrazo desde la bella Barranca. Qué lindo. Bueno, gracias. Breiner, no sé desde dónde se conecta. Daniela Gaviria se está conectando. Me imagino que desde el Cauca. Y se nos van sumando personas por Instagram, por Facebook, a esta transmisión. Así que bienvenidos. Y como les digo, este espacio no tiene otro fin que el que podamos compartir. Esto es como un club de amigos en donde uno tertulea, hace tertulia, 1 hora, toma café. Así que prepárese un buen café, un buen té, una infusión. Yo tengo aquí mi hidratación, porque vamos a conversar. Y la única manera de yo saber que estamos conversando es que ustedes me estén escribiendo, que me estén dando feedback. Ah, Breiner desde Neiva, un abrazo. Bien, Katrina, ¿desde dónde está? Un saludo para Katrina. Luz Amparo Carvajal del Sena, un abrazo desde Bucaramanga. Luz Adriana Rivera, buenas noches desde Manizales, Colombia. Joana Bolaños debe estar desde el Putumayo. Bueno, desde Bogotá, Catrina. Así que tenemos personas que se están conectando desde distintos puntos de nuestro bello país. Y de verdad que muy honrado, muy agradecido, porque nunca me dejan solo. Eso significa que estos espacios han tenido para ustedes importancia desde el Carmen San Lorenzo, Nariño. Aura Lucía, un abrazo, qué lindo. Nariño, un lindo departamento. Desde el Carmen San Lorenzo, Pastoral de la Tierra, un abrazo. Estuvimos esta mañana en un entrenamiento con todos los líderes de Pastoral Social de Nariño, así que un inmenso abrazo a esta linda tierra y a todos estos líderes extraordinarios que están haciendo cosas maravillosas por las comunidades. Así que tenemos un equipo de líderes acá reunidos, somos padres de familia, somos profesionales, aquí hay personas que tienen emprendimientos, empresas, todos de alguna manera ejercemos algún tipo de liderazgo y de eso vamos a hablar de esta noche, del liderazgo y de los desafíos del liderazgo post-COVID-19. Y de verdad que cada tema que traemos, cada conversación es de un aprendizaje, nos deja reflexiones, nos da herramientas. Cada conversación es como enriquecer el alma, porque en vez de estar nosotros pasando, viendo noticias, noticieros, cadenas negativas, pesimistas, creo que ya la realidad de por sí ya es abrumadora, como para que sigamos contagiados de esa pandemia. Sabemos de la dimensión, de la realidad, del dolor humano, sabemos y no desconocemos la implicación que está teniendo esto, esta huella que está dejando a todos los seres humanos esta pandemia, pero en medio de esta pandemia también se ha desatado otra pandemia,
de amor, de esperanza, de resiliencia, de compartir, de ser empáticos con el otro. Así que bueno, gracias Ivonne Bejarano desde el Líbano, Tolima, un abrazo. Bueno, Mayra Maris Vázquez, no sé desde dónde se conecta, un abrazo. Y me encanta que siga sumando personas y llegando personas a esta conversación desde distintos lugares y desde distintos ámbitos, porque todos aquí estamos trabajando desde distintas orillas, algunos emprendiendo, otros como empleados de empresas, otros funcionarios públicos, cada uno, padres de familia, tenemos un rol, un desafío y un reto en este momento que estamos viviendo como humanidad. Tenemos un reto que nos invita a ser protagonistas de la historia, realmente a ser protagonistas en este momento, de estar del lado del cambio, de estar del lado de la esperanza, de la fe, de que podemos salir de esto, que de alguna manera, si nos lo proponemos, yo creo que los seres humanos, y estoy seguro que de aquí vamos a salir muy fortalecidos, es decir, como raza humana, ¿sí? Porque siento que la pandemia nos está dejando unas grandes lecciones, nos está dejando lecciones de vida para toda la vida, nos está dejando huellas indelebles y así como nos está dejando huellas de dolor, también nos está dejando huellas de amor, de humildad y realmente esto ha dado para que todos aprendamos cosas nuevas. Yo les comparto que hoy estoy cumpliendo 3 meses de cuarentena, no sé cuánto lleves tú en cuarentena, pero yo me encerré literalmente el 17, perdón, de marzo y hoy 17 de junio y no sé a qué hora se pasaron 3 meses, pero ya llevamos, algunos se están acercando a los 3 meses, yo estoy cumpliendo 3 meses y es importante celebrar. Me gustaría saber qué quisieran celebrar hoy. Yo quisiera celebrar la vida porque estamos vivos, porque no ha habido contagios en las familias nuestras, cercanas o de nuestro entorno. Eso ya es muy importante, el cuidarnos. Sabemos que de alguna manera todos estamos amenazados por el virus, por el contagio, así que debemos cuidar de nosotros y ocuparnos de los otros también. Cuidar de nosotros, pero también cuidar del otro. Y cuando digo del otro, es de mi pareja, de mi familia, de mis hijos, cuidar de mis colaboradores. Así que hoy vamos a hablar del liderazgo de una manera amplia, generosa, y plantearnos cuáles son esos grandes desafíos que tiene el liderazgo post-COVID-19. Así que bienvenidos. Para los que no me conocen y están llegando hoy, bueno, queremos celebrar el amor y la unión en el hogar. Qué lindo, Eugenia. Me encanta eso. ¿Qué más quieren celebrar hoy? ¿A qué están invitando hoy a celebrar? Porque yo siento que hay que celebrar la vida, hay que celebrar el amor, uno a veces se enfoca en lo que no tiene, en lo que le falta, pero creo que estamos mucho mejor que miles, millones de personas que no la están pasando tan bien en esta cuarentena. Así que yo creo que la celebración y la gratitud deben ser siempre elementos que deben estar presentes en nosotros. Y bueno, Ronald dice, una nueva oportunidad en nuestra vida. Así es, estamos celebrando. ¿Qué quisieras hoy celebrar? ¿Sí? ¿Qué te tiene hoy? A veces estamos celebrando cumpleaños en medio de la pandemia, matrimonios, estamos celebrando la vida, nuevos nacimientos. Bueno, que es importante, en medio del dolor también hay esperanza. Así que bienvenidos todos, gracias por estar acá. Se siguen uniendo personas a esta transmisión. Y bueno, mi nombre, como les digo, es Daniel Aristizábal. Yo, pues de alguna manera, mi propósito en la vida, mi misión es contribuir de alguna manera a elevar el nivel de conciencia y a ser un catalizador de la conciencia de las personas, de los equipos y las organizaciones.
Yo trabajo hace más de 20 años en temas de desarrollo y transformación del ser humano. He acompañado a cientos de líderes, de personas en procesos de cambio, en procesos de transformación, en procesos de desarrollo. Y para mí es un honor, un placer estar aquí con ustedes. Así que bueno, bienvenidos. Ya saben, me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, estoy como Daniel Eduardo Aristizábal Arboleda, en Instagram como daniel.a.coach, y ya les vamos a estar dando mensajes, les vamos a estar compartiendo contenidos a todas las personas que están llegando. Siempre les damos un regalo, un obsequio, algo que se lleven por el hecho de estar acá. Siento que valorar mucho el tiempo de cada uno. Este espacio lo podríamos estar invirtiendo en otra actividad, pero ustedes han decidido elegir y han elegido estar acá. Así que los invito a disponerse, a tener apertura, a participar, a generar conciencia y a estar en el aquí y el ahora, a que vivamos este espacio que vamos a tener hasta las 8:00, para que podamos dedicarnos a otras actividades. Y me gustaría saber cómo llegas hoy, que me compartieras en qué estado de ánimo llegas, en qué emoción, cómo ha estado tu día, tu semana, cómo estás en este momento, cómo han sido estos días que han transcurrido de la pandemia. Y hola Marcela, un abrazo desde la Florida, Estados Unidos. Y bueno, se siguen sumando personas. Y me gustaría que me compartieras cómo llegas hoy, en qué emoción, en qué estado estás de ánimo. Esta pandemia ha sido una montaña rusa de emociones. Todos los días no estamos igual, pero de alguna manera, pues estamos viviendo, los días pasan, algunos días estamos más arriba emocionalmente, otros días no tanto, y lo importante es estarnos como midiendo ese termómetro emocional de cómo estamos viviendo en estos tiempos de retos y desafíos. Y me gustaría también saber qué te motivó a estar en este espacio, quién te invitó y qué te motivó, qué te hizo sentido de estar acá, cuál fue la motivación, qué fue lo que tú dijiste, voy a entrar ahí porque hay algo, puede haber algo para mí. Así que me gustaría saber esta motivación, cuál es la motivación. Marcela dice, esta semana muy positiva y renovándome. Excelente, Marce. Me tomé unos días de oxigenación porque venía estresada. Sí te vi por Chicago, te vi por ahí de paseo en familia, qué rico. Y bueno, qué bueno que podamos también tener espacios para nuestra familia. Gracias por estar acá. Sí, me motivó tus charlas enriquecedoras y productivas. Bueno, Luz Adriana llega tranquila y evaluando cada día cómo puedo ayudar a los demás. Gracias, Adriana, desde Manizales. Bueno, me gustaría seguir sabiendo qué los motivó a estar acá y cómo llegan hoy a este espacio. Esto es muy importante que lo hagan diariamente, estemos como chequeando nuestras emociones y haciendo conscientes nuestros estados de ánimo. Y hoy la invitación que te quiero hacer es a que conversemos sobre el líder que hay en ti. Es decir, consciente o inconscientemente, todos los que estamos en esta sala ejercemos un liderazgo en nuestra familia, un liderazgo en nuestra empresa, con un equipo de trabajo, un liderazgo con estudiantes, un liderazgo con clientes, un liderazgo a nivel de mi comunidad, de mi barrio, ¿sí? Un liderazgo en mi condominio o conjunto, o en algo estamos ejerciendo un liderazgo, porque el liderazgo tiene que ver con esa capacidad de conectar e inspirar a otros, esa capacidad que tenemos de que de alguna manera los demás confíen en nosotros y que de alguna manera nosotros podamos aportar en la vida de los demás. Breiner dice, bueno, me motiva, ¿cómo puedo influir en otras personas para que den lo mejor de cada uno a pesar de las dificultades? Bueno, Eugenia dice, hoy recibí la charla que nos regaló la doctora Milena y me encantó. Estuvimos en una charla con un equipo extraordinario de líderes de
Aseguradora Solidaria. Eso fue en la tarde y bueno, fue muy lindo el regalo que les dio la jefe, la líder a ellos, y el regalo era una conferencia que tuve el honor de compartir. Bueno, Marcela dice, ser líder es un rol muy importante, es una responsabilidad enorme. Así es, todos los que de alguna manera lideramos algo, tenemos una gran responsabilidad. Y la invitación hoy es a que hagamos conciencia de los retos y desafíos para liderarnos durante el COVID-19 y para liderarnos post-COVID-19. Es decir, debemos estar pensando en el corto plazo, en el hoy, pero también debemos de alguna manera empezar a mirar este horizonte, ¿sí? El corto plazo y el mediano plazo. Y esta es una de las conversaciones que a mí me apasiona, porque a través de más de 20 años yo he venido desarrollando un ejercicio de liderazgo, un camino de liderazgo. El liderazgo es un camino diario, es como una práctica diaria. El liderazgo yo lo asocio a como hacer ejercicio todos los días, actividad física, pero el liderazgo es una práctica que comienza pero nunca termina. Es decir, todos los días, de alguna manera, estamos siendo una mejor versión de nosotros mismos. Todos los días tenemos la oportunidad de crecer en nuestro liderazgo personal, en nuestro liderazgo e influencia en los demás. Y el liderazgo es como una espiral que comienza pero nunca termina. Así que bueno, buenas noches para todos. Se nos une también Néstor Adolfo Montes desde la Florida, en los Estados Unidos. Bueno, Pilar Jara, un abrazo. Sandra Cárdenas, buenas noches. Recibí la invitación también de Aseguradora Solidaria, de tu jefe. Qué bonito que se nos sigan uniendo personas a estos procesos. Estas son conversaciones que no las estamos haciendo ni desde la teoría, ni desde lo académico, ni desde lo magistral. Son más bien conversaciones para que charlemos, para que opinemos, para que de alguna manera expresemos lo que estamos sintiendo y que lo vayamos dejando consignado en los chats de Zoom, en el chat de Facebook, de Instagram, y podamos ir como conversando, ¿sí? Creo que la conversación es el liderazgo del siglo XXI. Ya bien lo decía Gary Hamel, uno de los gurús referentes en el mundo del management, dice que liderar es conversar. Y hoy el mundo está teniendo una serie de conversaciones a nivel global. Creo que una de las grandes conversaciones que ocupa el mundo hoy, pues tiene que ver con la pandemia. Necesariamente hoy los estados, los gobiernos, los sistemas de salud están conversando, estamos conversando sobre cómo vamos a salir de la mejor forma de esta pandemia. Y obviamente esa es una conversación planetaria, global. A mí me encanta unirme a escuchar científicos, escuchar hombres de ciencia, hombres de academia, del sector empresarial, porque todos los días estamos aprendiendo de cómo vamos a salir entre todos de esta encrucijada en la que la vida nos ha puesto, pero que de alguna manera la humanidad y los seres humanos tenemos la capacidad de sobreponernos. Ya lo hemos hecho a 2 guerras mundiales, lo hemos hecho a otras pandemias y no vamos a ser la excepción. Es decir, no vamos a ser inferiores a este reto y a este desafío que nos está colocando la historia. Y hay conversaciones y se abrieron nuevas conversaciones, porque hay una conversación global acerca de la economía mundial y es otra conversación que se está dando en paralelo con la conversación que tiene que ver con la parte epidemiológica y de salud. También hay una conversación y es cómo vamos a volver a activar la economía global. Y de alguna manera es una conversación que nos ocupa y nos interesa a todos. Le interesa a los países, le interesa a las economías, le interesa a las empresas, nos interesa a nosotros como trabajadores, como líderes, estar en esas conversaciones, estar en esas aportando, ¿sí? De alguna manera ideas a cómo vamos a reinventarnos, a rediseñarnos en estos tiempos de pandemia. Creo que la invitación, de alguna manera, que nos está trazando este reto y este desafío es a que todos nos repensemos, a que todos de alguna manera nos rediseñemos y nos reinventemos.
Y esta pandemia, de alguna manera no la teníamos prevista, no la teníamos como en el radar, porque el 2020, recuerdo que inició, no sé si tengamos referencia, y ayúdenme por favor ustedes, pero lo que yo recuerdo es que a finales de diciembre, cuando estábamos ya finalizando el año e iniciando el 2020, el mundo se estaba debatiendo como en una amenaza, había como una amenaza de recesión global. No sé si recuerdan, una tensión muy fuerte entre China y Estados Unidos, una tensión latente, como una guerra comercial, pero también se estaban desatando, no sé si lo recuerdan, unos movimientos sociales muy fuertes de separatismo de la China comunista, de ¿sí? Hong Kong y otros lugares que no querían alinearse con este modelo político y económico, pero en simultánea se estaban dando movimientos sociales en Chile, en Bolivia, recuerdan lo de Evo Morales, Ecuador, Colombia, Venezuela también. Entonces también ya veníamos como en una tensa calma, veníamos como en un ambiente que ya se tornaba un poco hostil, pero de alguna manera nos permitía seguir avanzando, y eso se dio en los albores del del 2020, y esa amenaza de recesión global ya nos sugería como prudencia en el gasto, prudencia de alguna manera en las inversiones en este nuevo año. Yo recuerdo que empezamos con las empresas a hacer planeación estratégica y como que la palabra con la que trabajábamos con los directivos era: Daniel, mucha prudencia en el gasto, vamos a cuidar mucho el 2020, pero nada nos imaginábamos. Empezamos, ahí veníamos ya como en esos entornos VICA, veníamos sorpeando la ola. Ya de alguna manera los que me conocen saben, cuando hablamos de la metáfora de sorpear la ola, es cuando estamos en estos entornos turbulentos, y de alguna manera también en paralelo se estaba dando otra gran conversación en el mundo que tenía que ver o tiene que ver con la cuarta revolución industrial en la era de la transformación digital. Es decir, que teníamos también en un cambio de paradigma, porque el mundo transitó de la tercera revolución, que fue la Internet. La primera, recordemos que fue la revolución industrial de la máquina de vapor, cuyo referente fue Taylor. Sí, esa fue una gran revolución que se dio entre 1700, 1800 y a mediados de 1900. Luego viene la segunda gran revolución, que es cuando viene la producción en serie, el motor a combustión, y obviamente hay un gran representante que es Henry Ford, y todo el tema del vehículo, cuando las personas ya pueden acceder del carruaje, de los caballos, a los vehículos. Y luego viene en los años 80 la tercera gran revolución industrial, que la llamamos la revolución de la Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación. Y obviamente esto desató estas plataformas virtuales, las redes sociales, el e-commerce, el trabajo de hacer transacciones online, de flujos de comercio a través de la Internet, y esto generó otra gran revolución. Y a partir del 2016, el señor Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, declara más o menos hacia el 2016 que estamos declarando la cuarta revolución industrial. Estos son como cambios radicales de paradigmas que cambian los modos de vida, que cambian los modos de las economías, y en paralelo estábamos comenzando como otra conversación. Yo venía de alguna manera trabajando acompañando al SENA, al Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, un acompañamiento en todo este tema del cambio, tanto a nivel de la cultura organizacional como de todo el tema de la transformación digital, y de alguna manera esto se vino como en enero y en febrero. Pero lo que no esperábamos, y digamos, veíamos la transformación digital de manera evidente y urgente como eje vital para la supervivencia global en un mercado cada vez más competitivo. En esas estábamos en los primeros meses del año, enfrentándonos a esta doble conversación
entre el plano económico, el de la transformación digital, cuando estalla la pandemia del COVID-19, que nos puso a todos en un escenario global de retos y desafíos sin precedentes. Y esto es muy interesante lo que estamos compartiendo, porque ninguno de los que estamos acá, ninguna economía, ningún sistema político, social, filosófico, había previsto un cambio tan disruptivo. Cuando digo disruptivo es algo abrupto, algo brusco, algo que nos sacó de la zona de confort, y es el COVID-19. Esto, de alguna manera, este escenario nos puso como que el mundo se paralizó, ¿sí? Como que entramos en modo parálisis casi total. Es decir, el planeta paró, literalmente. Y paramos porque paró la economía, porque paró la productividad, porque de alguna manera nos confinaron a la casa, porque el virus se había convertido en una amenaza letal y global, y de alguna manera, pues la economía global se vio inmediatamente en una situación de recesión. Entramos en una recesión que de alguna manera, pues nos está implicando unos decrecimientos en el Producto Interno Bruto. Se estima que este es uno de los trimestres más críticos de la historia de la economía en Colombia, pero de alguna manera el siguiente trimestre va a empezar a tener una reactivación porque de a poco se empiezan a aprender algunas industrias de manera muy lenta, pero de alguna manera vamos a lidiar con estos escenarios globales, no solo este mes, este semestre, sino vamos a estar un tiempo en el que debemos mentalizarnos que vamos a estar como navegando en estos entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y de alguna manera, pues esto afectó en cascada a todas las empresas, a toda la economía del mundo, y las empresas se vieron afectadas en todos los niveles, a nivel operacional, a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel tecnológico, a nivel humano. Y bueno, dice Néstor, la pandemia es interesante, hay muchas personas que han podido evolucionar, pero en su gran mayoría la catástrofe económica es muy grande. Así es, Néstor. Esto no tiene precedentes y es muy interesante conocer, porque a veces vemos lo micro, pero también hay que conocer y entender el contexto macro. Y con un mundo en parálisis, con un mundo en donde la economía se frena, a nivel global, a nivel regional, a nivel país, a nivel ciudades, inmediatamente surge una gran pregunta. Y la pregunta que me hice, que se las quiero compartir a ustedes para que se la compartan a sus equipos, a las personas con las que ustedes están, es: ¿qué tipo de liderazgo se requiere en este momento de cara al futuro para sortear este oleaje de alta turbulencia? Me preguntaba, una cosa es liderar, yo puedo liderar una familia en un entorno estable, en donde la economía está estable, puedo liderar una empresa, un equipo de trabajo, cuando las condiciones son favorables. Pero mi pregunta era, ¿qué tipo de liderazgo se requiere para entornos de alta turbulencia tan complejos como los que estamos viviendo hoy en el mundo? Es decir, qué nuevas competencias necesitamos desarrollar, qué nuevas habilidades, porque es mucho más fácil liderar cuando el mercado es estable, los entornos son estables, la economía crece, pero realmente, y este es un punto de vista muy personal, es que los líderes se conocen en los momentos de reto y de desafío. Es decir, en los momentos de crisis es donde se conocen esos grandes capitanes, generales, líderes, guías, y es ahí en donde sabemos realmente cómo podemos lidiar en medio de situaciones de escasez, cuando tenemos que empezar a mirar cómo nos reducimos para poder sostener y sobrevivir en la economía, cuando estamos viviendo en una economía de supervivencia.
Así que esto es bien interesante para todos los que estamos acá, porque de alguna manera el liderazgo es algo que nos compete a todos. No podemos esperar solamente a que el papá gobierno nos diga qué hacer, a que el jefe nos diga qué hacer, a que el mundo nos diga qué hacer. Todos de alguna manera debemos ejercer un liderazgo, un autoliderazgo en medio de la pandemia. Esta es una tarea no delegable, es una tarea que nos corresponde a cada uno hacernos cargo, hacernos responsables, porque esto nos lo va a juzgar la historia. Después nuestros hijos y nuestros nietos van a decir, papá, mamá, ¿tú qué hiciste, abuelo? ¿Tú qué hiciste en medio de la pandemia? Y debemos tener respuestas poderosas para decir cómo fue que salimos fortalecidos de esta pandemia. Y esta pregunta aplica en todos los niveles. A nivel metaeconómico, a nivel meta, estamos hablando a nivel país. Cada país está teniendo una dinámica diferente. Estados Unidos está pasando por una de las situaciones porque se les juntó toda la pandemia con todo el tema de este estallido social por el tema del racismo. Se les está sumando una cantidad de situaciones complejas. La China vive lo propio, Europa también vive su propia calamidad, Latinoamérica, es decir, Colombia y cada país, porque sé que aquí hay personas de diferentes nacionalidades. Ecuador está viviendo lo suyo, Chile está viviendo una situación de reto. Así que esto nos está invitando a que todos en este momento debamos actuar, como lo dice Néstor acá. En estos momentos tenemos que actuar con cabeza muy fría porque debemos tomar decisiones muy complicadas en medio de toda esta situación. Y de alguna manera, esto se da en el nivel meta, es decir, país, pero en el nivel macro también de la economía. Porque si la economía decrece en el Producto Interno Bruto, pues se frena el consumo, ¿sí? Obviamente, si el dólar sigue volátil, eso afecta también las exportaciones y las importaciones. Así que las variables macroeconómicas afectan también a los países, el desempleo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el consumo y demás, la inflación. Pero también lo podemos analizar a nivel mesoeconómico, y es como los sectores, hay algunos sectores que están decreciendo, ¿sí? Hay sectores pero hay sectores que crecen. Por ejemplo, la industria de alimentos crece, la industria del delivery crece, todo lo que es cadenas logísticas de distribución crece. Entonces, lo que tenemos que mirar es, en medio de la crisis, cuáles son los sectores que están ofreciendo oportunidades y cuáles son los sectores que de alguna manera se están viendo más afectados por esta pandemia. Pero si seguimos bajando, llegamos al nivel micro, las tiendas de barrio, los negocios y pequeños emprendimientos artesanales, porque sé que aquí hay personas que de alguna manera tienen su economía doméstica, que trabajamos desde casa, que hacemos teletrabajo de manera independiente, y también debemos liderar lo nuestro. Así que el liderazgo tú lo puedes ver a nivel macro, a nivel meta, a nivel meso y a nivel micro. Y vamos a hablar en los 4 niveles, porque de alguna manera todos en el planeta debemos ejercer un liderazgo consciente. Y el liderazgo comienza por cuidar el planeta, el liderazgo comienza por cuidar de mi salud, cuidar de mi familia, cuidar del contagio, del aislamiento social. Sobre eso yo tengo control. Hay variables macroeconómicas sobre las que ninguno de los que estamos acá tenemos control. Lo importante es qué me corresponde a mí, de qué me debo hacer cargo para liderar en medio de esta crisis. Y de alguna manera la responsabilidad de los que ejercemos algún tipo de liderazgo en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro país, debemos estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que en este momento la humanidad y los seres humanos hemos sido puestos a prueba. Nos han puesto uno de los retos y desafíos más grandes en la historia. Y creo que hemos pasado con cosas, con pérdidas humanas, hemos pasado por situaciones difíciles, pero quizás de esta pandemia
de todo este tema del virus y todo este tema biológico, sanitario, ha tenido un efecto, pero en cascada en todos los órdenes de la humanidad. Y son múltiples las dimensiones de esta crisis. Si lo miramos desde lo sanitario, pues vemos cómo los sistemas de salud del mundo empiezan a colapsar por la cantidad de crecimiento que hay de la pandemia. En algunos países se aplana la curva, en otros apenas vamos a llegar al pico, pero cada país está viviendo su propia pandemia y obviamente el tema sanitario ocupa en este momento una prioridad y es fortalecer los sistemas de salud. Pero también el tema económico, es decir, lo sanitario, pero en paralelo la otra conversación es ¿y qué hacemos con lo económico? Cuidamos la salud, pero también tenemos que cuidar de la salud financiera de nuestras familias, de llevar el pan a casa, de cuidar obviamente esa economía doméstica para podernos mantener mientras pasa este remesón grande. Es decir, estamos viviendo en una economía de supervivencia, pero también viene muy fuerte otra dimensión que es la dimensión social y estamos viendo cómo todos los días en todo el planeta, porque estamos interconectados, por eso lo del efecto mariposa cada vez es más poderoso. Y es que el aleteo de una mariposa en China desata todo un movimiento en todo el planeta. Y lo vimos con el COVID. Así que lo social a nivel global hace concebir un mundo post-COVID-19 en donde necesariamente hay una ruptura de paradigmas. Es decir, los paradigmas con los que nos lideramos y nos lideraron en el siglo XX y antes de la pandemia no van a ser los mismos paradigmas con los que vamos a liderar en el siglo XXI. Es decir, ni los modelos económicos, ni los modelos políticos, de alguna manera están dando respuesta a esta situación que se nos está presentando. Así que de alguna manera, la forma en que veníamos liderando los países, las industrias, las empresas, los negocios, las familias, va a tener un cambio en el siglo XXI post-COVID-19. Y bueno, dice Néstor que las personas que tienen liderazgo deben intentar mover la economía. Un ejemplo de esto es Arturo Calle, que ha mantenido a sus empleados. Mario Hernández también, muchos empresarios que han decidido no generar utilidades, mantener capital de trabajo para que la empresa sobreviva, pero no sacrificar su fuerza laboral. Así que esto, yo creo que la responsabilidad de los líderes en este momento, y cuando hablo de líder, hablo de ti como líder. Es decir, no estoy hablando del líder solamente del país, porque es muy fácil hablar de los líderes que nos están gobernando, pero es importante yo cómo me estoy liderando en estos entornos turbulentos. Y para nadie es un secreto las secuelas y la impronta es como la huella que nos va a dejar a todos nosotros esta pandemia. Es decir, las generaciones que vamos a vivir, los niños que están naciendo, los pequeños que están estudiando desde casa, las personas que ya somos adultas, los adultos mayores, pues obviamente esto nos está dejando como una cicatriz, una huella imborrable que nos va a generar muchos aprendizajes y que nos va a permitir empezar a mirar esta nueva normalidad muy distinta a la anterior. Es decir, no vamos a actuar con los mismos criterios sobre los que veníamos liderando y guiando a nuestras organizaciones. Es decir, lo que funcionó hasta antes del COVID no es la fórmula con la que vamos a poder liderar durante y después de la pandemia. Así que hoy te quiero compartir en estos minutos que nos quedan 5 factores que quiero que te lleves y que te van a importar y que son fundamentales en el liderazgo de la crisis durante y post-COVID-19. Para nadie es un secreto también que el COVID ha sido un acelerador del cambio. Si el COVID no hubiera llegado, yo lo llamo el maestro. Este maestro, yo hoy estoy cumpliendo 3 meses. La cuarentena la inicié el 17 de marzo y hoy es 17 de junio. 3 meses sin salir de casa, pero manteniendo la operación.
manteniendo el liderazgo del equipo, manteniendo el liderazgo de los procesos, de las personas. Esto es muy importante, de la familia. Es muy importante que no perdamos el rumbo, que no en medio del desespero debemos mantener la esperanza y la fe puesta en nuestras metas y en nuestros objetivos. ¿Qué va a cambiar? La forma en que veníamos liderándonos y liderando nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestros equipos de trabajo. Y hoy te quiero compartir 5 factores que van a ser claves para el liderazgo post-COVID-19. Primero, estas megatendencias. Mañana también voy a estar hablando de megatendencias. Me invitó el Servicio Nacional de Aprendizaje, todos cordialmente invitados a un live por Facebook a las 10 de la mañana para que hablemos del futuro del emprendimiento como una megatendencia. Y uno de los puntos, de los factores, es los valores del liderazgo de esta pandemia y del liderazgo post-COVID-19 para guiar y liderar a otras personas van a cambiar diametralmente. Es decir, que hay 3 elementos fundamentales en los que se va a enfocar el liderazgo post-COVID-19. El primero es la corresponsabilidad, es decir, vamos a empezar a trabajar ya no desde un liderazgo individual, sino desde un liderazgo colectivo, porque estos problemas no se resuelven de manera individual. Estos problemas se resuelven cuando todos, de alguna manera, empezamos, como lo estamos haciendo acá, a repensarnos como líderes. Es decir, que ya no vamos a actuar de una manera egoísta, individualista, como lo veníamos haciendo antes del COVID. Cada uno sálvese quien pueda. Ahorita es nos salvamos o nos morimos todos. Es decir, o salimos adelante, pero todos vamos a necesitar contribuir y contribuir con el autocuidado, contribuir haciendo los protocolos de bioseguridad, contribuir, obviamente, ayudando a los más necesitados, contribuir a mantener a flote nuestros emprendimientos, nuestros empleos, nuestros negocios. O sea que el sentido de colectividad va a ser un elemento muy importante en este nuevo liderazgo post-COVID-19. Y un elemento fundamental va a ser la sostenibilidad. Y es la capacidad que tengamos nosotros de mantenernos en el corto plazo. Es decir, este año es el corto plazo y este año es de ocuparnos de mantener comida en casa, mantener nuestra familia saludable y mantener el corto plazo. Pero no olvidemos que el liderazgo también tiene que ver, no nos podemos concentrar solo en lo inmediato, sino empezar a ver el mediano plazo en términos de oportunidades. Porque esto va a tener momentos y cada trimestre de la economía se va a comportar de una manera diferente. Y lo que esperan los expertos, los analistas expertos en economía, es que la economía empiece a reactivarse a comienzos del 2021. Entonces, este semestre que vamos a vivir y el que acabamos de pasar es de sostenibilidad en el corto plazo, pero no perdamos la mirada en qué vamos a empezar a emprender. Veo amigos que están empezando a emprender en temas de bioseguridad, cambiaron su modelo de negocio, y un amigo que trabajaba en el sector automotriz me decía, Daniel, ahora estoy con el tema de los tapabocas y con el tema de los geles, y entonces, de alguna manera, vamos a mirar cuáles son las industrias que se están moviendo, que se están activando, porque vamos a tener que hacer ajustes en lo que veníamos liderando hasta este momento. Eso con relación a esos criterios, con relación a los valores del líder. Este líder que de alguna manera post-COVID-19 le ha tocado vivir y nos ha tocado vivir en medio de esta crisis, uno de los valores es la resiliencia. Es decir, esa resiliencia es como esa capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las adversidades. Creo que lo que más vamos a desarrollar durante y post-COVID-19 es la resiliencia. Es decir, es mantenernos fuertes en medio de la crisis. Ahí es donde vamos a conocer nuestro verdadero liderazgo. Y esta resiliencia es lo que nos va a mantener fuertes. Es decir, no podemos bajar la guardia
Pero además de la resiliencia, creo que una lección que nos está dando a todos los líderes la pandemia se llama humildad. Creo que nos han dado una lección de humildad, de lo vulnerables y frágiles que somos los seres humanos. Creíamos tener el control de la naturaleza, creíamos que éramos todopoderosos y que podíamos tener el control del mundo. Y nos dimos cuenta que realmente no teníamos el control. Y esto empezó a desinflar esos egos y esa arrogancia que había en muchos líderes, que eran los todopoderosos, ¿cierto? Los que creían liderar la economía, la industria. Ahorita ya nos nivelaron a todos por igual, lo comentaba hoy. Ya no importa qué carro tiene el vecino, ¿sí? Ya no interesa qué propiedades tienen, porque todos nos estamos jugando en una economía de supervivencia, de autocuidado, de llevar comida a la casa, pero de alguna manera esto nos está dando una lección de humildad y ahí estamos volviendo a donde deberíamos haber iniciado y era donde el ser humano como líder es la humildad. Y la otra gran lección que nos está dando el COVID es la empatía, porque de alguna manera, así como se ha desatado una pandemia del COVID, también se ha desatado una empatía de ayuda, de poder ayudar a los demás. Pero la empatía no es solo ser receptivo al dolor de los demás. A veces entendemos la empatía de una manera muy limitada. Me voy a poner en los zapatos de los demás, pero lo decimos de dientes para afuera. Pero la verdadera empatía no es solamente ser receptivo al dolor de los demás, sino hacer algo por los demás. Y la pregunta que te quiero dejar esta noche es, ¿qué puedes hacer tú por los demás desde casa? ¿Qué puedes hacer tú por los demás desde tu comunidad? Ese es el liderazgo. Es no solamente siento el dolor de los demás por televisión, no es cómo puedo yo contribuir. No solamente podemos dejar a los médicos, a las enfermeras, a las personas que nos están trayendo, tenemos que de alguna manera empezar a expresar esa empatía. Entonces, ese es el primer elemento, los valores. El segundo factor clave del liderazgo post-COVID-19 es mantener una actitud proactiva y desarrollar unas competencias muy centradas en las personas. ¿Qué quiere decir esto? Concentrarnos más en la gente y menos en el poder. Creo que el líder que venía pre-COVID-19 antes era un líder que estaba en función del poder, en función de su ego, de mantener estatus, de individualismo, de competencia, de rivalidad. Pero hoy este liderazgo nos está llevando a otra dimensión, a concentrarnos y acercarnos más a la gente, a los grupos de interés, a las comunidades, a los proveedores, a los clientes. Liderar más con la gente y menos con las juntas directivas. Creo que es acercarnos más, no desde el poder, sino de escuchar más a las personas. Creo que el poder está en las personas y no solamente en las personas que ocupan posiciones en las altas jerarquías. Luz Amparo dice, hay gente que le falta solidaridad, aún muy egoístas, ni con esto aprenden. Así es, creo que esta pandemia nos va a dejar grandes aprendizajes, pero lo importante es qué vamos a hacer nosotros, porque nosotros sí, de alguna manera la historia nos va a pasar factura de todo esto. Y de alguna manera la actitud que le estamos pidiendo y que nos estamos nosotros exigiendo como líderes es una actitud constructiva. De alguna manera tenemos que construir en medio del caos, una actitud empática, escuchar más a la gente, más humildad, menos soberbia. Creo que todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar. Así que este va a ser un liderazgo muy diferente, con una actitud empática, con una mentalidad más abierta, porque creo que a todos nos dieron una cachetada de ego, a todos nos desinflaron el ego. Veníamos en una esquizofrenia colectiva y nos frenaron y nos dijeron, no, ojo porque usted puede vivir con muy poco y vivir muy bien. No se trata de tener, sino de ser. Cuide usted lo que tiene, pero no se preocupe tanto por poseer, sino también por quién está siendo usted como líder en esta pandemia y de pospandemia. Y nos ha ayudado también a ser más flexibles
a tener más flexibilidad, adaptarnos a nuevos entornos de trabajo, al teletrabajo, a ser más ágiles, a utilizar las plataformas digitales, el agilismo, a la capacidad de adaptarnos, que esa es una competencia de supervivencia que tenemos los seres humanos, de adaptarnos cuando hay una amenaza y vemos una amenaza. Y en este momento está en amenaza y en juego la vida, casi nada, o sea, está en juego la vida de nosotros, de nuestras familias, y por eso es tan importante la adaptabilidad a los nuevos entornos. Y la capacidad, una competencia que debemos desarrollar sí o sí en estos entornos volátiles, en estos entornos inciertos, complejos y ambiguos, es la capacidad de navegar en la incertidumbre. Es decir, capacidad para nosotros movernos día a día en lo que cada oleaje nos va trayendo. Así que esta actitud proactiva nos debe ayudar a mantener a flote nuestro liderazgo personal, nuestro liderazgo de equipos y nuestro liderazgo organizacional. Un tercer factor muy importante en el liderazgo post-COVID-19 es la determinación para actuar. No nos podemos quedar en el análisis por la parálisis, reflexionando, meditando, esperando. Hay gente que me dice, voy a esperar a ver qué pasa cuando salgamos de la pandemia, cuando volvamos a la normalidad. Creo que es el momento de tomar de alguna manera, hacernos cargo y hacernos responsables de actuar. ¿Y cómo podemos actuar en este momento? Y es que la reactivación de la economía no va a ser suficiente, toca reinventarnos, es decir, ser más creativos, más propositivos, es decir, salgámonos de la zona de confort, de que es que yo lo venía haciendo así. Ese paradigma ya no va a ser el paradigma post-COVID-19. Vamos a necesitar determinación y coraje para tomar decisiones en nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a ajustar en costos? Es decir, tomar decisiones de fondo. A veces tomar decisiones nos da miedo, pero creo que es el momento en que la vida nos ha puesto a prueba de qué estamos hechos, de qué material estamos hechos. Y vamos a necesitar pensamiento estratégico para abordar procesos profundos de transformación. Es decir, cuando hablo de lo estratégico, estoy hablando de no solamente mirar el corto plazo, sino el mediano y el largo, porque de alguna manera van a surgir una serie de oportunidades que debemos capturar, porque las crisis traen oportunidades. Es decir, las crisis no solamente, depende de donde tú mires la crisis. Puede ser que tú la mires desde la amenaza, pero tú también puedes ver la crisis como una gran oportunidad para reinventar, para salir de tu zona de confort y moverte a una nueva zona de aprendizaje. Y de alguna manera los líderes vamos a necesitar de una muy gran dosis de curiosidad, una tremenda dosis de curiosidad para fomentar la innovación. Creo que esos son elementos claves que de alguna manera nos van a ayudar. En otras palabras, para ya ir concluyendo, va a haber un cambio de paradigma en el liderazgo y en los modelos mentales de los líderes, que es importante que los tengas presentes. Y esto es importante, esto va a quedar grabado para que lo miremos en el tiempo y le hagamos trazabilidad. Veníamos de un paradigma de un liderazgo basado en el control, en la presencia, en que íbamos a trabajar de 8 a 6, volvíamos a casa, algunos almorzaban fuera, otros pero de alguna manera los liderazgos van a cambiar. Vamos, primero que todo va a cambiar, vamos a transitar de un liderazgo mesiánico, todopoderoso, en donde el líder estaba en la pirámide y era el que sabía, los demás obedecíamos, a un liderazgo colectivo. Y esto es importante que se lo compartas a tu equipo de trabajo. Un liderazgo que debemos distribuir el poder. Es decir, ya aquí no interesa quién es el que tiene el cargo más alto, sino el poder lo debemos distribuir, lo que llamamos empoderamiento, entre las personas que hacemos el emprendimiento, los socios, los colaboradores y demás. Vamos a transitar de una ética basada en la competencia. Ustedes recuerdan que veníamos compitiendo de manera individual, muy fuerte, cada uno por lograr una posición, poder, prestigio, en medio de un mercado muy agresivo, a una ética del trabajo colaborativo y a un liderazgo ya no basado en el individualismo, sino en la participación.
Esto es bien interesante. Estas son las mega tendencias del liderazgo. Vamos a transitar del ordeno-mando, el liderazgo autocrático, piramidal, de arriba hacia abajo, a un liderazgo horizontal. ¿Sí? Ya vamos a trabajar más desde la co-creación. Esto es bien importante, a co-crear, a construir, y esto es muy valioso. Vamos a pasar del liderazgo centrado en el poder a un liderazgo centrado en el servicio. Y es que hoy es muy importante que entendamos que cada organización, cada emprendimiento debe estar volcado al servicio de los demás. ¿Cómo puedo contribuir en esta pandemia a ayudar a hacer más eficiente el servicio a los demás? No importa la industria en la que tú te muevas, en el sector, en el trabajo en el que estés, todos, sin lugar a dudas, sin excepción, podemos estar en modo servicio. Vamos a pasar de un liderazgo centrado en las utilidades de los accionistas, es decir, solamente de unos pocos, a un liderazgo centrado en un propósito superior, es decir, en ayudar a que las personas trabajen con propósito, es decir, que todo lo que hagamos tenga sentido y significado para nuestras vidas, para nuestras carreras, para nuestros negocios. Vamos a pasar del liderazgo de equipos presenciales, y de esto he venido conversando en los últimos webinars live y en los últimos entrenamientos con empresas. Todos los días estamos compartiendo con las empresas. Vamos a pasar del liderazgo de equipos presenciales al liderazgo de equipos remotos, porque ya de alguna manera nos vamos a ir acostumbrando y el teletrabajo llegó para quedarse. Es decir, millones de personas que trabajaban afuera hoy van a trabajar desde casa o van a trabajar en sistemas mixtos, pero de alguna manera esto nos está retando a que de alguna manera enfoquemos los valores en la autonomía de las personas, en la confianza en los demás, en tener una mejor comunicación, pero que podamos confiar en que la gente hace el trabajo si le asignamos bien su rol. Vamos a pasar de la lógica racional de los procesos a un liderazgo centrado en el ser, en las emociones, en el trabajo de ayudarle a la gente a gestionar sus emociones. Un liderazgo muy basado en la inteligencia no solo racional, técnica, sino en la inteligencia emocional. Vamos a transitar de un liderazgo centrado en procesos a una visión humanista alrededor de la tecnología para poner en el centro de la transformación digital a las personas. Esto es muy importante. Es decir, cambiaron los paradigmas, cambió el mundo, cambiamos la perspectiva, pero qué bueno que nos tocó a nosotros. Es decir, nosotros vamos a ser protagonistas de la historia. Y esto me encanta compartírselos a ustedes, a mí me emociona, porque siento que de alguna manera no es lo mismo leer la historia, yo ahorita estoy leyendo la historia, pero no es lo mismo haber sido un espectador que ser protagonista de la historia. Y tú hoy puedes ser el protagonista de alguna manera de tu destino. Hoy estamos hablando del autoliderazgo, de la capacidad que yo tengo de gestionarme de manera autónoma en mis emociones, de gestionar recursos, pero ya de alguna manera me dicen, hágalo usted, ya no va a tener policía, supervisor, ese liderazgo. Y vamos a pasar a transitar de una mirada del corto plazo a interpretar el contexto. Creo que nos vamos a volver muy observadores de lo que va a estar pasando en medio de todo esto, a detectar tendencias. Chequea mucho las tendencias, entra y revisa hacia dónde se está moviendo el mundo, ¿sí? ¿Qué es de interés tuyo? ¿Qué se asimila a tus intereses, a tus pasiones? Así que empieza a trabajar con una mirada de futuro, un ojo puesto en la supervivencia y un ojo puesto en el mediano y largo plazo. Así que para finalizar, porque estoy sobre el tiempo y no me gusta quitarles a ustedes, respetarles su tiempo de actividades familiares y de actividades también, porque todos tenemos múltiples actividades, quisiera dejarlos con 10 acciones del líder 4.0, el líder de la transformación digital, el líder post-COVID-19. 10 acciones que si las emprendes a partir de hoy, vas a ver unos resultados exponenciales en tu familia, en tu vida, en tu carrera, en tu negocio, en tu emprendimiento.
El liderazgo va a todos los niveles. Primera acción que debes empezar, dar feedback permanente. Es decir, mantente en permanente retroalimentación con las personas que te rodean. No te aísles. Este mundo, a mí me encantan estos espacios con ustedes porque me permite estar como en actualidad, me permite estar, siento que soy parte de algo superior a mí. Ya no es el individualismo con el que veníamos pre-COVID, sino ya estamos hablando de un liderazgo colectivo en donde todos aportamos ideas. La segunda acción es darle coaching a las personas. Necesitamos ser coach de nuestros hijos, acompañarlos, porque muchos no entienden qué está pasando en este momento. Son niños que están viviendo, si a los adultos nos abruma, imagínate un niño que no entiende que debe sentarse a las 5 horas en una plataforma digital y tiene 6 años y no sabe qué está pasando. Así que de alguna manera vamos a convertirnos en coach de nuestros hijos, de nuestros colaboradores. No necesitamos tener título, pero podemos acompañar y apoyar a otros. Tercero, conviértete en mentor de las nuevas generaciones. Si tú eres una persona que ya has transitado, tienes una experiencia, tienes un conocimiento, compártelo con millennials, centennials, con todas estas nuevas generaciones. Haz transferencia de know-how, de conocimiento, porque necesitamos también liderar con otros. No te quedes con lo que sabes, no atesores ni acumules conocimiento. Compártelo al mundo, ponlo en las redes, comparte lo que tenga. Cuarto, estimula la autonomía. Creo que hay que estimular la autonomía de nuestros hijos, estimula la autonomía en el equipo de trabajo, y la autonomía debes trabajar en tu casa de manera autónoma. Ocúpate, hazte cargo, no esperes a que te diga qué tienes que hacer, y creo que a todos nos ha tocado sortear y lidiar en esta cuarentena de manera autónoma, resolver las cosas, y de alguna manera lo estamos haciendo bien. Quinto, fomenta la participación. Creo que debemos de alguna manera no sentir que lo sabemos todo, que nosotros lo podemos resolver porque es que yo soy el líder y yo soy el que sé. Siempre la lluvia de ideas, siempre rodearte de lo que los demás te digan. El feedback es valiosísimo porque en este momento los líderes que actuaban en solitario están dando paso a un liderazgo, lo decíamos ahora, comunitario. Es decir, no sé qué va a pasar y necesito del apoyo de todos ustedes. Esto es muy importante, eso también demuestra humildad y grandeza. Sexto, genera un clima de confianza. Creo que como líder, tu mensaje es llevar una voz de aliento y de esperanza. Es decir, el líder es el faro que los demás siguen, es la guía, es la brújula. Así que de alguna manera genera un clima de confianza en los demás. Genera un clima de decirles, mire, de esto vamos a salir y vamos a salir bien librados. Hay una diferencia entre el soñador y el optimista, ¿sí? El soñador, pues de alguna manera está por allá en la nebulosa. El optimista es el que ve la oportunidad cuando el otro está viendo la amenaza. Entonces es muy importante generar ese clima de confianza. Lleva este mensaje a las personas. Séptimo, estimula el trabajo colaborativo. Creo que vamos a necesitar empezar a trabajar este coworking, el trabajo en redes, documentos compartidos. Esto es importante. Es decir, no te encierres en casa, no te aísles más de lo que ya estamos aislados socialmente. Ahorita vamos a necesitar mucho y me encanta que me escriban, que me compartan contenidos. Yo también les comparto a través de las redes sociales, quien me quiera escribir para que hagamos trabajo colaborativo. Octavo, fomenta la comunicación horizontal. Ya no es de arriba hacia abajo, ya es horizontal. Estamos a iguales, cada uno tenemos responsabilidades. Yo puedo tener una mayor responsabilidad, pero es un liderazgo horizontal. Así que esto es muy importante porque se rompe con ese paradigma jerárquico de la primera revolución industrial, del modelo de Taylor. 9, gestiona el miedo a través, el miedo a la transformación digital, gestiona el miedo de las personas, gestiónalo con inteligencia.
Todavía hay personas, yo siento que estoy aprendiendo y me estoy alfabetizando digitalmente, pero todavía tenemos temores. Así que ayúdale a las personas que menos saben cómo entrar al Zoom. El Zoom tiene una cantidad de funciones, a mí me están enseñando, yo me dejo aprender. Declárate en modo aprendiz, no te declares producto terminado, con actitud humilde, porque la educación va a ser de por vida, y esto es algo importante. No importa la edad que tengas, tienes 10, 20, 30, 50, 70, la educación va a ser para toda la vida. Y la educación y la formación la tenemos a un clic. Así que muy importante que ayudemos a otros en esta transformación digital. Y por último, estimula la pasión con tus colaboradores, estimula a que la gente trabaje. Creo que es el momento histórico en donde las personas van a elegir y decidir qué es lo que les apasiona, trabajar en su arte, en su oficio, en sus talentos, en donde tienen vocación. Así que de verdad que para mí ha sido un honor estar en este espacio. Se nos pasó el tiempo, ya son las 8:08, y quisiera que me compartieran qué se llevan de esta sesión, cómo salen, qué les hizo sentido, cuál va a ser el líder que va a salir post-COVID-19 y a qué te comprometes hoy como líder de tu familia, de tu barrio, de tu comunidad, a qué te comprometes. Esta charla queda grabada, las estamos haciendo todos los miércoles de 7 a 8 y todos los sábados de 7 a 8, así que cordialmente invitados. Es un espacio libre, con sus familias, con sus hijos, podemos aprender todos, enriquecernos, y estamos haciendo también unos cursos de liderazgo todos los sábados de 3 a 5. Las personas interesadas me pueden escribir por interno o al correo electrónico que tenemos, porque estamos haciendo unos cursos muy interesantes de liderazgo con propósito los sábados en la mañana, y los sábados en la tarde estamos haciendo liderazgo 4.0, liderazgo de la transformación digital. Ronald dice, muchas gracias, me comprometo a seguir luchando con los pequeños emprendedores, a salir adelante y a reinventar nuestras actividades. Un abrazo, Ronald, desde Barranca. ¿Qué más te llevas hoy? Bueno, mañana están invitados al live del SENA a través de @SENAcomunica. Va a haber un live por Facebook en donde vamos a estar con la directora regional del SENA del Valle, la doctora Aura Elvira Narváez, y vamos a estar con el director del SENA Chocó, el doctor Juan Carlos Blanco, y quien les habla. Vamos a estar a las 10 de la mañana, hora Colombia, mañana es jueves 18 de junio, 10 de la mañana, en un live hablando sobre el emprendimiento como una mega tendencia global. Así que los esperamos a todos, así que no nos perdamos, sigamos acá. Si no lo pudiste ver live, queda grabado. Bueno, Ana Milena dice, Daniel, súper interesante estas acciones, las llevaría a la práctica con mis equipos. Mi compromiso es siempre servir y apoyar. Así que muchas gracias. Desde mi puesto, dice Eugenia, de trabajo, empoderar al equipo de mercaderismo, Alexander Ibagué. Excelente. ¿A qué más te comprometes con estos tips que te dimos hoy, con estas acciones concretas que te llevas hoy para ser ese líder que tú quieres ser, de tu familia, de tu barrio, de tu comunidad, de tu empresa, de tu equipo? Porque sé que aquí cada uno estamos ejerciendo un liderazgo consciente. Diana Betancourt, un abrazo. Gracias, Dani. Una charla muy productiva, generando conciencia y mirando al futuro con mucho optimismo y haciéndonos responsables de nuestro impacto en nuestros equipos y en el mundo. Un abrazo, Dianita. Gracias, Adriana, Luz Adriana Rivera. Y bueno, algo más que necesiten decir para que continuemos con nuestras actividades de rutina. Hay que ir a cenar, hay que ir a trabajar, algunos seguimos trabajando, pero también espacio para la familia, espacio para la lectura, espacio para el ocio creativo, porque el liderazgo comienza de adentro hacia afuera. Así que muchísimas gracias. Las personas que quieran saber más en las redes sociales,
Daniel Eduardo Aristizábal Arboleda en Facebook y daniel.a.coach en Instagram. Así que preguntas, las que necesiten, contenidos, para que los podamos seguir acompañando. Creo que es momento de ponernos en modo servicio, en modo dar, no esperar recibir nada, solo dar, porque esa es la única manera que podemos ejercer un liderazgo desde el servicio. O sea, no esperemos a recibir que otros nos lideren, liderémonos a nosotros mismos. Estamos en el momento del liderazgo, del autoliderazgo centrado en la autonomía. No esperemos a que otros decidan por nosotros, decidamos, tomemos acción, hagámonos cargo y empoderémonos de nuestras vidas. Así que muchísimas gracias, un abrazo, los voy a seguir leyendo por el Facebook, cualquier contacto, un abrazo. Aquí hay personas que quiero, admiro, aprecio, que veo que se conectaron a esta sesión. Bueno, Eduardo Giraldo desde Cali, Joana, Margarita Arango, y bueno, todas las personas que han estado por el Zoom, por Instagram, por Facebook, un abrazo gigante, los aprecio inmensamente y espero que el sábado nos volvamos a encontrar, compartan el link, que se los vamos a estar enviando, hay que hacer registro a la charla y este espacio lo vamos a seguir manteniendo hasta que nos digan que podemos salir. Es decir, el espacio dura lo que dure la cuarentena. Esperemos que sea muy poco tiempo, porque ya llevamos 3 meses, pero vamos a seguir trabajando por la comunidad y con la comunidad. Muchas gracias, feliz noche y que descansen.